Esta noche volvemos a abordar un asunto que nos espera a todos. La humanidad siempre ha creído en alguna clase de existencia después de esta vida. La muerte nos alcanzará un día, tarde o temprano. Y aunque intentamos no pensar en ello, no hay duda de que forma parte de nuestras vidas. Vemos cómo nuestros seres queridos, amigos y familiares nos van dejando y no podemos hacernos a la idea que no haya nada más allá de esta existencia. Nos aterra. ¿Qué nos ocurrirá? El miedo a la nada nos causa sufrimiento. Queremos seguir existiendo, pero dejando de lado las creencias y mitos, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿hay realmente vida después de morir? ¿Qué pasa después de la muerte? El mundo de lo que nos aguarda más allá de la muerte será nuestro primer argumento. Buscaremos, una vez más, respuestas y, sobre todo, esperanzas. Y como siempre, eres nuestro invitado especial. Ahí está una parte de las intenciones que tenemos para esta noche. Ya solo nos queda presentaros a nuestra invitada de hoy. Nos vamos hasta Alcoy. Begoña Beneito. Buenas noches, Begoña. Hola, buenas noches, Miguel. Estás en Alcoy, ¿no? No me he confundido. No, te has confundido. Estoy en Alcoy, sí. Vale, perfecto. Eres escritora, investigadora, has escrito un libro que se llama El Gran Libro de la Muerte y además diriges un programa que se llama El Mundo de las 13 Lunas en Radio Alcoy, ¿verdad? Sí, en Radio Alcoy desde el año 2006. Ya llevamos unas cuantas temporadas. Qué bien, qué bien. ¿Y por qué eso de la muerte? ¿Desde pequeña te decían alguna cosa que te sorprendió y de repente te has dedicado a investigar? Así fue. Desde niña se me quedó grabada una frase que dijo un familiar cercano días antes de que muriera, y esas palabras vienen a por mí, han estado retumbando en mi cabeza, y más cuando tú percibes cositas. Y bueno, después con el tiempo, ya de adulta, pues me di cuenta que eran muchas las personas que estaban en su lecho de muerte, que fijaban su mirada en un punto de la habitación, o que sonreían, o que se enfadaban incluso, ¿no? Y que decían prácticamente lo mismo. Decían que veían a sus familiares difuntos que venían a buscarlos. Miguel, yo creo que llevo toda la vida haciéndome preguntas, porque si verdaderamente estas entidades existen, es porque quizá haya vida más allá de la muerte, o quizás sean estas visiones producto de alucinaciones previas a la muerte. Así que bueno, mi búsqueda y mi investigación ha ido alrededor de este tema. Vienen a por mí en el buen sentido, ¿no? No metiendo miedo. Claro, vienen a por mí, pero es que estas personas dicen ver a familiares difuntos ya fallecidos, con lo que a muchos de ellos les da mucha calma y paz interior. Hoy hemos dicho en esa introducción que hoy vamos a hablar de la muerte, un tema a veces escabroso, pero sobre todo buscamos esperanzas. Si te parece, Begoña, comenzamos, ¿vale? Muy bien. Ahí va nuestra primera introducción. Nuestra primera intención es acercarnos al paso más allá de esta vida. Lo llamamos la muerte, y solo invocarla produce temor. Pero es algo inevitable, un instante más en la evolución de los hombres en este plano. Junto a nuestra invitada de hoy, vamos a tratar de comprender qué significa ese tránsito, los temores que suscita y algunas otras realidades ocultas tras eso que llamamos muerte. Begoña, ¿por qué tenemos miedo a la muerte? Pues porque la muerte es el final de la vida. A lo contrario, la vida, según cómo se vea, es algo inevitable que los seres humanos tenemos en común con absolutamente todas las formas de vida. Sin embargo, pues tenemos miedo a la muerte porque la desconocemos, es la gran desconocida, la rechazamos, no queremos ni hablar de ella, sigue siendo un gran tabú. Aunque yo diría que más que temor al instante de la muerte, muchas personas, o una gran mayoría de ellas, temen sufrir
o hacer sufrir a las personas queridas. Y la incertidumbre de cuándo o de qué forma se producirá es lo que más angustia causa a las personas, porque la muerte, como bien sabemos todos, acontece sin importar edad, si se es joven, si se es viejo, si se tienen muchos proyectos de vida. La muerte en sí es un zarpazo muy difícil de digerir. Y aunque hay muchos médiums y videntes que dicen que la muerte es un paso, que es tan solo un instante, además añaden que es mucho más sencillo morir que nacer. Pero para nosotros, los occidentales, tener ese sentimiento de temor es lógico, porque estamos muy aferrados a los placeres materiales y no se nos ha educado en esa cultura de la muerte o en la visión más espiritual o filosófica del mismo trance. Aparte de... Sí, dime. No te quiero cortar. No. Aparte de otro de los miedos más atávicos que tiene el ser humano es al ser olvidados, ¿no? Esto perturba mucho a la psique, que quiere permanecer siempre, pero en realidad es el ego el que quiere continuar alimentándose de lo que conoce. Nuestros temores vienen dados por mil cosas, por creencias, por la religión. No obstante, nos dicen que no hay que temer a la muerte porque el alma es inmortal. Entonces, ¿por qué tenerle miedo? Sin embargo, nos han enseñado que tras la muerte nos espera un juicio, y eso, la verdad sea dicha, no alienta demasiado. Decía Platón, lo recoges en tu libro, vivir es prepararse para morir, ¿verdad? Ahí está. Y acaso pues no nos preparamos mucho. Occidente, hablabas de que tenemos un concepto diferente de la muerte de otros pueblos, ¿no? Vivimos de espalda a él, de espalda a ella, quizá porque, como has adelantado, ¿no?, estamos más en un plano material que en otras civilizaciones. Sí, y lo hemos asumido de tal manera que, bueno, vivimos de espaldas a la muerte y podemos encontrar varios ejemplos de por qué es así, ¿no? Por ejemplo, mira, las personas ya no mueren como antes en sus casas. Son muy pocas las que tienen ese privilegio de marcharse en la intimidad de su hogar. A veces no es posible, pero en realidad no nos gusta que así sea. No queremos mantener ese recuerdo, esa impronta de que un ser querido murió en la casa familiar. Y nos excusamos diciendo que en el hospital es mucho mejor, o en la residencia de ancianos estarán mejor atendidos y es más higiénico. Pero otro claro ejemplo de que vivimos de espaldas a la muerte es que tanto geriátricos, hospitales y por supuesto los cementerios, por norma, siempre se han derivado a las afueras de las ciudades, aunque ahora muchos de ellos hayan quedado casi en el centro urbano, pues por la expansión de la ciudad, ¿no? Apenas nos damos cuenta de este detalle porque lo hemos integrado en la vida cotidiana como algo normal, pero lo cierto es que lo que roza la muerte queremos tenerlo bien lejos. Pero conforme has dicho tú, Miguel, no en todos los lugares se vive de la misma forma la muerte. Si quieres, mira, te voy a contar un caso que me pasó una de las primeras veces que viajé a Egipto. Cuéntalo. Sí, vivimos una experiencia muy surrealista, mi marido y yo. Bueno, pues hicimos amistad con un chico de allí, Sami Samir se llamaba, y que vendía souvenirs en la motonave, pues amuletos y tal, ¿no? Y el chico estaba aprendiendo español. Y hicimos amistad con él y nos dijo, oye, ¿por qué no me escribís y me cantáis la canción de hola, don Pepito, hola, don José, fíjate tú, ¿no? De risa. Total, que se la apuntamos, la escribimos y él estaba, bueno, aprendiendo español, quería ser guía para español y dice, mira, aquí tengo una foto de mi padre. Y lo menos que nos esperábamos es que nos enseñó a su padre ya difunto, ya con el rictus de la muerte, ¿no? Y conforme antes los colocaban con este pañuelo anudado a la cabeza, claro, para nosotros fue un shock porque a nosotros aquí en Occidente, pues ahora en estos tiempos, desde luego, no solemos fotografiar
difuntos, pero sí que, si echamos la memoria atrás, a principios de siglo sí que se fotografiaban a los difuntos. Por eso te digo que en cada cultura la relación con la muerte es distinta. Además, allí, en el Cairo, una gran necrópolis se ha convertido en una gran metrópolis, como es la ciudad de los muertos. Qué impresionante, claro, es, ¿eh? Ver cómo viven ahí en medio de las tumbas. Sí que es verdad, sí que es verdad. Por eso te digo que no en todos los lugares se vive la muerte de la misma manera. Estamos ya recibiendo un montón de mensajes. Osvaldo de Argentina, de Ciudad de Mar de Plata, te manda saludos. Y Marta de Alcázar de San Juan dice: trabajo en un hospital, he vivido lo que contáis de personas que se les acerca el momento, que ven familiares ya difuntos. Suele ser una madre, un hermano. Al igual que el amanecer y el atardecer, son momentos claves para ese momento de abandonar este mundo. Qué curioso, ¿verdad? Que sí. Hay muchísimos casos, muchísimas evidencias de personas, de no solo moribundos, sino acompañantes de los moribundos que ven estas entidades. El sueño es parecido a la muerte, dicen, ¿no? Dormir es como morirse un poco, ¿no? Lo que pasa es que luego te despiertas. Sí, la muerte como sueño, ¿no? Dicen. En la mitología se habla mucho de esto, pero si pensamos en cómo nos gustaría que fuese nuestra muerte... Te lo iba a preguntar a ti, ¿cómo te gustaría que fuera? Sí, a más de uno nos seduciría la idea de que nos fuéramos a dormir y no despertáramos. O por lo menos que fuera igual de placentera que coger el sueño, pero bueno, no sabemos cómo nos llegará a cada uno de nosotros. Y bueno, desde las corrientes metafísicas y teosóficas existe esta teoría de que cada noche, al ir a dormir, morimos un poco y que el sueño es como un ensayo previo, ¿verdad? Aquí podemos aunar los mitos y todas estas corrientes metafísicas. Si hablamos de los mitos... Espera un segundito. Sí. Vamos a hablarlo enseguida. Antes otra pregunta. Te siguen saludando desde Riviera Maya en México y alguien que nos pudo ver la semana pasada en Torrelavega con Iyarjimiro. En noviembre, el mes de los muertos. ¿Por qué? Hace muy pocos días se celebraba esa fiesta que nos pretenden cambiar de nombre y con otra serie de ingredientes. ¿Por qué noviembre es el mes de los muertos? Pues la festividad de Todos los Santos, que es el día 1 de noviembre, se origina a raíz de la persecución de los cristianos en Roma. 10 años en los que Diocleciano, instigado por los césares Maximiano y Galerio, pues arrasaron con ciudades enteras. Fue un periodo verdaderamente horroroso por la cantidad de muertos, torturados, encarcelados, y no se hizo distinción entre niños. A esta época se la conoce como la era de los mártires. Y la Iglesia primitiva acostumbraba a celebrar la muerte de sus mártires el día que fueron sacrificados, pero siglos más tarde la Iglesia se vio obligada a escoger un día para recordar todas esas muertes. Fue el Papa Gregorio III, 420 años después, el que fijó el aniversario para el día 1 de noviembre en respuesta a la celebración pagana de Samaín, que es el Año Nuevo Celta, que se festejaba por estas fechas, ¿no? 31 de octubre y los días siguientes. El motivo por la que se escogió esta fecha y no otra fue porque a finales de octubre, principios de noviembre, que es la mitad entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno, se le consideraba una fecha de transición en la que se celebraba el final de la cosecha y comenzaba la estación oscura, y era un periodo complicado y a veces el frío unido a la falta de alimentos provocaba muchas muertes. Bien. Esta fiesta duraba cerca de una semana y se decía que era considerado como un punto neutro en que la comunicación con los vivos y los muertos era mucho más fluida. 12:25, 1:25 en las Islas Canarias. ¿Querías hablar de mitos? Tras esa introducción lo hacemos. En todas las culturas, en todos los pueblos, existen leyendas, mitos sobre la muerte. Viajamos hasta México para conocer algunas de ellas. Nos dan información varios miembros de UNAM Global.
Las almas de las mujeres fallecidas al dar a luz y los guerreros caídos en batalla acompañaban al dios Sol Tonatiuh hasta el ocaso y luego sus almas se dirigían al Mictlán. El Mictlán quiere decir el lugar del eterno de reposo de los muertos, que corresponde a un rumbo de los muertos. El Mictlán es una creencia del lugar donde van los muertos. La palabra es eso, el lugar de los muertos. Y ese lugar del inframundo representa el lugar del descanso, a donde existe y vive Mictlantecutli, el lugar de los muertos. Y la idea es que cuando alguien muere, hace un viaje de 4 años en el Mictlán para llegar a un lugar donde hay un río, el cual solo puede cruzar con un perro que debe ser pardo, ni blanco ni negro, sino tiene que ser pardo. Entonces cruzan el río y entran ya a otra dimensión. Es una de las muchas leyendas que habla del camino de la muerte. Hay muchas más. Muchas más que vamos a descubrir junto a nuestra invitada esta noche. Se me ha olvidado decir que Ramón Álvarez, Antonio Baena y Juan Gómez son los que se encargan de nuestras redes sociales que ya están ahí funcionando. Begoña, esa era una leyenda de México, donde se toman la muerte también con mucha diferencia con respecto a nosotros, pero hay muchas más, ¿verdad? Hablaba de un río, de un perro, tenemos algunas también en nuestro mundo, ¿verdad? Sí, tenemos el mito de Caronte, tenemos las moiras, tenemos a himnos y tánatos, y todas ellas tienen mucha relación con la muerte. Por ejemplo, himnos y tánatos, pues es lo que te estaba diciendo antes, que es la antesala de la muerte, ¿no? Himnos con su toque pues hacía dormir a las personas. Entre himnos y tánatos, entre estos dos hermanos gemelos, cada noche, era como si se enfadaran entre ellos para saber a ver quién se llevaba a cada uno. De hecho, pues tánatos viene de tanatorio, donde reposan los muertos antes del sepelio. Entonces aquí tenemos un mito bastante curioso, igual que las moiras, ¿no? ¿Qué son las moiras? Las moiras significa repartidoras y eran la personificación del propio destino del hombre. Y eran tres hermanas hilanderas, y cada una tenía una función. La más pequeña era Cloto, que daba inicio a esa rueca del destino de una vida y la que presidía el nacimiento. Después estaba Láquesis, que es la que echa suertes, y su figura era la de una matrona desenvolviendo una tira de papel en la que estaba escrito el destino de los humanos, y con su vara medía y marcaba el instante de cada desenlace. Y utilizaba 3 tipos de lana. La lana blanca correspondía al devenir de la vida, la del color dorado representaba los momentos felices, y la negra indudablemente figuraba ser los periodos de tristeza. Y después tenemos a Atropos, que es la que no se echa atrás, la inevitable, la que daba más miedo, ¿no? Y en la mitología romana era conocida como Morta, muerte. Pues se le solía representar vestida de negro, cubriendo su cabeza con una capucha, y poseía un libro en el que registraba el destino de los mortales, y era la encargada de sacar sus temibles tijeras de oro para dar por finalizada la vida en el momento menos inesperado, sin importarle edad, riquezas, poder, nada, absolutamente nada. Pero podemos pensar que eran insensibles, pero es que la muerte nunca es objetiva. No se les puede pedir comportamientos éticos a las moiras. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Has hablado de Caronte. ¿Cuál es la leyenda o el mito de Caronte? Bueno, pues el mito de Caronte, si nos viene a la mente una figura icónica, es la de Caronte, ¿no? El encargado de llevar las almas al inframundo, al reino del Hades. Normalmente, para que él cumpliera con esta labor, tenían que cumplir un rito, que era el de un pago, el pago de un óvulo, que tenían que colocarlo bien en los ojos o bajo la lengua, y de esta forma Caronte podía atravesar la laguna Estigia hasta llegar al otro lado, hasta el reino del Hades.
Por eso en muchas culturas la costumbre de poner una moneda al difunto. Claro, viene de ahí, de este mito, ¿no? De que este tránsito tiene que tener un pago. A Caronte siempre se le ha representado como una figura mayor, desaliñada, con su barba desaliñada, y siempre nos ha causado este respeto. Pero Caronte también significa la luz, una luz, quizá esa luz que necesitan los desencarnados para pasar a ese otro lado. Hablaremos dentro de un poquito de ello. Es curioso porque en todas las culturas, en Egipto, muy claro, Roma, los griegos, todos tienen mitos con respecto a la muerte, ¿verdad? Sí, en efecto. En todos los lugares hay mitos y Egipto es la cuna, es la cuna de esto. Y no sé si quieres que te hable de ello o... Hablamos dentro un momentito de ese juicio a Osiris. Antes una pregunta, dices si tienes constancia de que mascotas queridas vengan a recibirnos en el momento de morir. Sí, en esta investigación he podido hablar con bastante gente que me ha contado sus experiencias. No están en el libro precisamente, pero bueno, no dejan de ser curiosas, y sí que en algunas ocasiones ha habido gente que sí que han podido ver a sus mascotas, sobre todo lo que son los perros. Los perros tienen esa connotación, como son los primeros psicopompos registrados. Mucha interacción tenemos hoy en las redes con este tema. Jesús dice, esa expresión que dice Begoña se la escuché a mi padre unas horas antes de fallecer: vienen a por mí. Qué curioso. Damos un pasito más. 2:33, 1:33 en las Islas Canarias. Hay muchas más cosas que queremos contaros. Existen seres que en muchas tradiciones tienen la capacidad de traspasar hasta el mundo de los muertos. A algunos de ellos se les conoce con el nombre de chamán. El chamán o brujo viaja en estado alterado de conciencia al otro mundo, con ayudantes o animales de poder, y ayuda a conducir al alma a un sitio seguro. Frecuentemente ayuda a salir al alma del muerto, del espacio limbo, en la terminología católica, donde se encuentra atrapada en sus ensueños y donde no reconoce que ha desencarnado. Conozcamos algo más de esos chamanes, espíritus guías, acompañantes hacia el más allá. Insisto, Begoña, como no te veo, ¿estás bien? ¿Estás a gusto con nosotros? Sí, estoy muy bien, muy a gusto. Muchas preguntas acerca del tema. Jerónimo Campos, por ejemplo, nos pregunta qué es un rancho de ánimas. No sé si sabes o quieres contestar a esta pregunta. No, pues mira, no lo sé. No sé lo que es un rancho de ánimas. Vale, lo apuntamos para aprenderlo, claro, en otro episodio del Espacio en Blanco. Sí. Nos vamos con el tema de los chamanes. Hay un capítulo que tú dedicas a los acompañantes, los guías del umbral, sí, en el que luego hablaremos de los psicopompos, pero hablas del chamán como un intermediario en este mundo y el otro, y que tiene la capacidad de comunicarse con los muertos. Uh-huh. El chamán ayuda a liberar a las almas que se resisten, quizá porque han tenido una muerte repentina o porque no aceptan su muerte y les lleva a una esfera mucho más segura. Partimos de la idea de que el chamán bebe de las creencias animistas, por lo que para él todo está dotado de un alma y de una conciencia propia, y además tiene la necesidad de encontrarle sentido a ese más allá, a la muerte, ¿no? Y tienen esa capacidad de poder interactuar con ese mundo de los espíritus. Puede viajar, salir del cuerpo, bien mediante la meditación o el sueño. Y bueno, tienen ese poder, esa capacidad de ayudar a liberar a las almas desencarnadas, uh-huh, que están enredadas en lugares que no corresponden. Y bueno, lo más interesante de todo esto es que todos los chamanes, desde los de Siberia, los de América, los de África, coinciden en que la muerte es solo traspasar una puerta y que al otro lado de la vida hay vida, que nuestra alma vuela a las estrellas y que después regresa. Parece muy metafórico y muy bonito, pero la verdad es que coinciden todos ellos. Y además el chamán
es el que ve en la oscuridad las realidades ocultas, las que no podemos ver los demás mortales. Josefa nos dice: yo estuve con mi madre en sus últimos momentos de vida y me quedaron grabadas sus últimas palabras llamando a sus padres. Papá, mamá, decía, y se fue en paz. Fue su último sueño. Qué curioso. Hemos dicho al principio que no queremos tratar este tema así brumoso, tenebroso, sino queremos buscar esperanzas. Los medium, los chamanes, están en un mundo que quizás es un poco lejano a Occidente, pero aquí tenemos también acompañantes, guías que puedan ayudarnos a traspasar el umbral. Claro, sí. Hay personas tan vivas como tú y como yo que hacen ese trabajo. Existe la decisión de no marcharse, ¿no? Hay médiums o personas sensitivas que dicen que por mucho que les haga saber pues a un desencarnado que no es su lugar, no hay nada que hacer y no se les puede ayudar. Normalmente estas almas buscan consuelo, revivir emociones. Muchos de ellos están confusos o tienen miedo, sienten rencor y no aceptan ese momento. También se les puede ayudar a trascender, que eso sería otro capítulo, ¿no? De cómo hacerlo, cómo podemos ayudar a trascender a una persona. Hablaremos después casi hacia el final de ello, si te parece. Sí. Pero este medium o pasador de almas entabla esa conexión con el difunto desencarnado, que se siente muy atemorizado y lo hace pues por medio de su don o de su habilidad, que quizá, pues no sé, quizá le venga de una vida pasada y les dicen que no pueden seguir ahí, ¿no? Por su bien, porque el alma necesita continuar su proceso evolutivo, incluso estando desencarnado. Y este medium abre la puerta para que entre esa claridad, por decirlo de alguna forma, esa misma luz que dicen que aparece al final del túnel, y de ese modo el pasador tiende ese puente que lo une hacia su destino. Hemos conocido en el programa algunos personajes, me está recordando cosas que hemos vivido con Paloma Navarrete, que ya está también en ese otro lado, y ella contaba eso, de que había mucha gente que se quedaba ahí enganchada y ella les tenía que decir que no era su sitio y tenían que seguir más adelante. Háblame del juicio de Osiris, que lo hemos dejado ahí, y luego se enfadan los oyentes porque a veces te paro, pero siempre tocamos los temas que hemos aludido. Juicio de Osiris, ¿qué pasa con ello? Bueno, pues el juicio de Osiris es el concepto del juicio, pues aparece plasmado dentro de la cultura de los antiguos egipcios, dentro de los textos de las pirámides, y que pueden admirarse en el interior de la pirámide del faraón Unas, y que existen desde el primer corpus religioso y mágico del antiguo Egipto. Bueno, pues este juicio de Osiris se desarrolló más tarde en el libro de la salida a la luz del día. El libro nosotros lo conocemos más por el libro de los muertos egipcios, y concretamente es el capítulo 125, y hay muchos papiros. Está el papiro de Ani, el papiro de Unefer, y si quieres te cuento un poquito el proceso Anubis, que fue el dios del embalsamamiento, pero que también lo fue de los viajes, era el encargado de ayudar en este caso al faraón o al difunto a pasar de este mundo al más allá, y lo llevaba a la sala de las dos verdades, en el que habían 42 jueces y en el que el difunto tenía que hacer un juicio en negativo, como quieren decir: no he robado, no he matado, no he cometido actos impuros, etcétera, ¿no? Entonces Anubis le extraía mágicamente el corazón y lo colocaba en uno de los platillos de la balanza, y en el otro platillo se dejaba caer la pluma de avestruz, que representaba a la diosa Maat, diosa de la verdad, de la justicia y de la armonía universal. Y todo lo que se le pedía o se le exigía al difunto era que su corazón estuviera exactamente en equilibrio con el símbolo de la ley de Maat. Y si no era así, que el corazón pesaba más que la pluma de Maat, debía de ser devorado por Amit, que era una bestia terrorífica, con cabeza de cocodrilo, piernas delanteras de león, cuartos traseros de hipopótamo, y que era de lo más grotesca. Y entonces él le daba la segunda muerte. En este pesaje estaba el dios Tot como notario,
anotaba pues todo lo que estaba sucediendo en este juicio de Osiris. Si pasaba este juicio de Osiris, ya era llevado por el dios Horus a la casa del padre, a Osiris, que era el dios del inframundo. Y bueno, dime. No, digo que se parece mucho al juicio final de los cristianos. Claro. Es que toda esta cosmogonía egipcia ha sido reabsorbida pues siglos después pues por los romanos, por los griegos, y ha llegado hasta nuestros días. Y bueno, esta escena la podemos ver en numerosas ermitas, iglesias, catedrales. Por ejemplo, está en la Catedral de Notre Dame en París, está exactamente la misma escena del juicio de Osiris. Pero en este caso, claro, los personajes han cambiado, ya no pertenecen a la cosmogonía egipcia, sino que, por ejemplo, a Anubis, lo vemos como San Miguel. ¿De dónde nace la idea de que nos acompañan en el momento de la muerte? Pues nace de aquí, de Egipto, ¿no? También de Egipto. Sí. Tenemos a Anubis, a los chacales, que han sido los protectores del difunto. Y aparte todo de ahí. Vale. 2:44. Luego ha ido transformándose esta figura. Sí. No, sigue, si quieres. No, luego ha ido transformándose esta figura en, pasado por Hermanubis, pasado por San Miguel Arcángel, pasado por San Cristóbal, y hay muchas figuras que tienen ese don o esa labor de acompañar a las almas de los difuntos. Decía 2:45, 1:45 en las Islas Canarias. Seguimos adelante dando más datos de este trance llamado muerte. Llega el momento de conocer qué son los psicopompos. Un psicopompo es un ser que en las mitologías o religiones tiene el papel de conducir las almas de los difuntos hacia la ultratumba, al cielo o al infierno. La voz proviene del griego psichopompos, que se compone de psiche, alma, y pompos, el que guía o conduce. Estas criaturas o seres muy diversos y distintos, de cualquier índole, están asociadas principalmente con determinados animales, espíritus, deidades, ángeles, o demonios que están representadas a través de los siglos. En algunas culturas igualmente se considera que una de las funciones del chamán, o brujo, es actuar también como psicopompo. En este caso, no solo acompañaría al alma al más allá, sino que también ayudaría al renacimiento, introduciendo en el mundo al alma recién nacida. Conozcamos algo más de estos seres que acompañan a la muerte. Begoña, no solamente hay familiares que están esperando, sino que en todas las mitologías hay animales, los llaman psicopompos, ¿no? Sí, hay ejemplos muy claros, como he contado antes, desde Tánatos y Hipnos, las valquirias que guiaban a los guerreros nórdicos muertos en batalla. La mitología cuenta con Caronte, Cholol para la cultura mexica, San Miguel, que pesa las virtudes y los pecados, San Cristóbal, que es el gigante oriundo de las tierras de Canaán. Y tenemos muchos animales son también. Vamos a ver alguno ahora. Hay una compañera que le interesa mucho conocer el significado de la libélula. Ahora me lo vas a contar. Hay guías entonces, animales me refiero, que guían en la muerte, ¿no? Uno de ellos podría ser la libélula. ¿Cuál es el significado de la libélula? Pues la libélula se le ha dado muchas lecturas espirituales, donde lo simbólico y la magia de este animal se entrelaza. De hecho, se dice que es una criatura de tierra, de agua y de aire, y es un ser alado que lleva a los espíritus y los libera. Los nativos de América le han asignado que es un espíritu guía y nos hace llegar los mensajes del más allá, o eso decían, ¿no? Son portadores de alma también. Qué curioso. El perro también parece ser muy importante, ¿no?
Claro, el perro, el chacal, siempre ha estado muy presente y es muy significativo porque, por ejemplo, según la tradición en el Antiguo Egipto, el recorrido que realizaba el difunto hasta llegar a su destino final era guardado tanto por Anubis como por Upuaut, ¿no? Los perros siempre han estado muy, muy vinculados a lo que es la figura de la muerte por eso mismo, ¿no? Porque en el Antiguo Egipto pues los cadáveres, antes de ser momificados, eran enterrados en las arenas del desierto y quedaban a poca profundidad, y entonces estos animales siempre han estado rondando a lo largo de donde estaban. Y bueno, siempre ha sido un animal por su fiel compañía y demás, pues ha estado muy vinculado y muy cerca de la persona, del ser humano. Estamos recibiendo saludos desde Houston, Texas. Dice que muy interesante el programa, Gerardo Villalobos. Y otra persona dice que ha leído tu libro y que le ha encantado la forma tan liberadora y explícita que tratas la muerte. Y en el libro hablas de otra serie de animales que son guías de la muerte. El buitre, por ejemplo, el que eleva las almas. Pues para hablar del buitre, pues nos tenemos que remontar a una religión muy antigua que hunde sus raíces en Irán. Bueno, pues el profeta iraní Zaratustra, o también llamado Zoroastro, bueno, y sus adeptos colocaban a sus muertos en lo que han llamado monumentos funerarios, conocidos como torres del silencio, y eran edificios mortuorios que tenían una techumbre plana. Y este espacio lo dividían en 3 anillos concéntricos. El exterior era para los hombres, el anillo medio para las mujeres y el interior para los niños. Allí se depositaban los cadáveres desnudos. Y bueno, y entonces el buitre decía que los elevaba estas almas al cielo, ¿no? También lo podemos encontrar en el Antiguo Egipto, que era Nekhbet, considerado como la madre protectora del Alto Egipto, y lo vemos representado en muchos dinteles en las tumbas, ¿no? También aparece en la corona del faraón junto a la cobra, y bueno, siempre es símbolo de protección y de elevar las almas al más allá. No sé si has tenido la oportunidad en Bombay de ver esas torres del silencio, y es increíble ver cómo cuelgan a los cadáveres. Y hasta que los buitres no se comen todo, no los sacan para hacer otra serie de rituales con ellos. Increíble. Qué curioso. La mariposa es otro de los animales que guían en la muerte. La mariposa, sí. Nosotros hemos asistido el proceso de metamorfosis de la mariposa con el ciclo vital de un ser humano. Y este fenómeno describe esencialmente el desarrollo de la vida, de la muerte y de la evolución espiritual. Pero no siempre las mariposas son portadoras de buenas noticias. Hay médiums y sensitivos que dicen que las mariposas que tienen alas anaranjadas o marrones portan noticias de fallecimientos. Y una buena amiga me contó que en Chiapas, en Guatemala, existe esa creencia de que cuando se para en tu campo visual una mariposa negra, alguien va a morir, y efectivamente lo pudo comprobar. Por ejemplo, mira, los griegos explicaban que las mariposas que revoloteaban agitadamente en la luz de la noche eran las almas de los que habían muerto recientemente. Y en referencia a esta notación me viene a la memoria, pues aquí nosotros en la Comunidad Valenciana prendemos en la noche de Todos los Santos las llamadas palomitas o mariposas, que son como unas velas que se prenden tienen una mecha, que se prenden en aceite, y bueno, que a muchos de los que éramos niños nos asustaban, ¿no? Porque nos llamaba la atención cómo se movían. Y claro, mariposa y siche, que significa aire fresco, insuflar, soplar vida, ¿no? Aludiendo pues eso, al soplo, al aliento de vida. Pero para los antiguos el alma salía del cuerpo en forma de mariposa. Así que fíjate cuánta relación hay con la mariposa y este tema de la trascendencia. Por último, el delfín, como portador de la esencia, otro de los animales que acompañan o guía la muerte, ¿no? Sí, además nos produce mucho cariño, ¿no? Este cetáceo.
Se dice que son nuestros seres afines. En las mitologías de algunos pueblos se presuponía que tras la muerte el difunto debía emprender un viaje a través del agua. De hecho, siempre sale el agua, ¿no? El barquero Caronte, Ra en su barca, el solar, pues bueno, que era la frontera entre la vida y la muerte. Y esa franja la presidía, pues bueno, los delfines, ¿no? Era el medio acuoso, ¿no? Que siempre ha estado tan conexo con el tránsito hacia el más allá. Y el delfín se dispone como guía y acompañante de las almas, porque su salto alude al paso de la muerte a la vida y de la vida a la muerte. Para nosotros, espiritualmente, son como hermanos mayores que son receptivos al 100% de nuestras emociones, capaces de intuir nuestro estado anímico, y sus sonidos siempre han ayudado al ser humano. Por eso, a nivel inconsciente, se tiene una gran empatía con ellos. Qué curioso. Comentario: la muerte te da toda la vida de ventaja, porque sabe que sin prisa pero sin pausa se nos acerca inevitablemente. ¿Te quedas un poquito más después de las noticias? Sí, de acuerdo. Vale, pero antes quiero que escuchemos la última parte que hemos preparado. Lo llamamos Almas en Tránsito. Vale. Muchas veces en el programa nos hemos preguntado ¿qué ocurre después de la muerte? Queremos seguir buscando respuestas a esta pregunta tan trascendental. De repente había una voz y una presencia, casi como la brisa a través de un portón, y la voz dijo: Chris, acompáñame, a mí me llaman Gabe. En ese momento me parecía un ascenso de la tumba, pero era un largo ascenso y había una luz increíble al final de ese túnel. Era fabulosa. Esa era una luz increíble. El lugar donde estaba no tenía techo, solo había un cielo azul. Había como 150 o 200 personas allí y eran todas hermosas. Es el testimonio de una de las muchas personas que ha vivido el tránsito. Nuestra invitada tiene mucho más para contarnos. En 2 minutitos antes de dar paso a nuestras compañeras, es uno de los muchos testimonios. Y es curioso, desde que el doctor Raymond Moody, que ha estado muchas veces en nuestro programa, editó ese libro de Vida después de la vida, millones de personas en todo el mundo contaban esa experiencia del túnel como algo normal antes de morir. Sí, es muy curioso y además están muy bien recogidos. La gente, bueno, cuando ha vivido esa experiencia, les ha cambiado la vida, no temiéndole a la muerte, han cambiado sus preferencias de vida, le han dado más importancia a lo que antes no tenía. En definitiva, le han dado sentido a su vida. Quizá ese es el don de volver a la vida, ¿no? Pero el que está en ese tránsito, en ese cruzar el umbral, en esos momentos se pueden suceder muchas cosas, y visto desde nuestros ojos o desde la esfera más material, pues no lo podemos integrar de la misma forma. La filosofía oriental sí que te deja una serie de recomendaciones o te cuenta más o menos qué es lo que le sucede a una persona que está a punto de trascender. Si lo quieres contar en un minuto. Sí, claro. Por ejemplo, existe un escrito que dejó Paramahansa Yogananda que aporta que aporta lo que le sucede a la persona, al alma, ¿no? en ese tránsito. Y en un primer momento dice que te olvidas de las limitaciones del cuerpo, y en los primeros segundos sí que experimentas un miedo a lo desconocido, pero que seguidamente notas esa maravillosa percepción en la que el alma experimenta descanso y libertad, y entonces es cuando comprendes que existes con independencia del cuerpo mortal.